Muy buenas noches a todos ustedes. Es un gusto y un honor compartir en esta noche con cada uno de ustedes. Les damos las gracias por tomar el tiempo para unirse a esta capacitación. Aprender del Señor. Como todo lo que hacemos para honra y gloria del Señor, vamos a orar para poner esta enseñanza en sus manos. Así que les invito a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú eres el digno de recibir toda la gloria, la honra y el honor. Y todo lo que hacemos es para conocerte más, para aprender de ti, Señor, y también para llevar tu palabra a otras personas. Ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos y te pedimos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, voy a presentarles a mi compañera. Carla Díaz, que nos va a estar introduciendo y hablándonos un poquito acerca de nuestro expositor en esta noche. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Buenas noches a todos, bendiciones. Ahora les presento a don Fabio Quiroz, profesor del seminario CEPA, del Seminario Teológico Bautista de Costa Rica y mentor de Prometa, máster en exégesis bíblica, magna cum, por el seminario CEPA. Actualmente se encuentra culminando el máster en teología aplicada y el PhD en teología práctica. Bienvenido, don Fabio. Le damos la palabra. Gracias, muchas gracias. Encantado de poder compartir este tiempo con ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí. Tal vez si me afirman ahí para saber que estamos bien con el sonido y todo. Está Sí, bien, señor. Fabio. Excelente. ¿Estamos, Carla? Entonces, empiezo la exposición. Sí, señor. Gracias. Bueno, voy a permitirme compartir pantalla. Feliz de poder compartir con tanta gente linda que ama al Señor igual que yo. Y vamos a poder compartir la pantalla. Ah, agradecería que me puedan confirmar cuando la pueden ver ya en tamaño grande, completa. Listo, ya se ve. Ok. Bueno, eh, vamos a compartir en esta tarde todavía aquí en Costa Rica, seguramente noche en algunos otros lugares, en que se nos mira sobre el tema del divorcio, ¿verdad? Eh, para introducir el tema, quisiera primeramente poder referirme a desde qué perspectiva voy a tratar el tema, ¿verdad? Me parece que es válida, legítima la aclaración y podría evitar algunos malentendidos, ¿verdad? En primer lugar, quisiera proponer que el tema lo trato desde la empatía, desde una profunda preocupación pastoral por las complejidades que implican el divorcio y la frecuencia que ha venido aumentando en todos nuestros países. Entonces, no trato el tema desde una reflexión fría, por decirlo así, ¿verdad? Desde una reflexión netamente teórica, sino desde quien ha intentado estudiar el tema, pero también ha tenido enfrente las parejas con sus hijos y sus familias que lloran la tragedia de un divorcio, ¿verdad? También lo trato desde la perspectiva de que es una necesidad sentida en nuestra iglesia cristiana latinoamericana tratar el tema y de que todavía existe espacio para la reflexión desde mi punto de vista, desde el enfoque particularmente que espero darle, que pronto lo voy a aclarar como tal.
La pregunta a contestar en esta exposición es, de acuerdo con la Biblia, ¿cuál o cuáles son las causas que provocan el divorcio? Por favor, noten el énfasis en el verbo provocar. Lo enfatizo porque es es en esa orientación en que voy a tratar el tema, principalmente para diferenciarlo de el acercamiento más común, más popular que se le ha dado en la academia cristiana, que tiene que ver con cuáles son las causales que permiten el divorcio. Y esta es una distinción fina que quisiera que todos pudiéramos hacer entre las causales que permiten el divorcio y las causales que provocan el divorcio, porque me parece que es fundamental para poder tratar el tema de esta tarde-noche, ¿no? Para aclarar un poquito más el asunto, voy a llamar a lo largo de la exposición jurídicas a aquellas causales que permiten el divorcio. Estas causales existen en las legislaciones de los diferentes países y en el ámbito cristiano, desde el punto de vista bíblico, numerosos eruditos bíblicos, estudiosos y teólogos se han referido a este tema. Algunos de ellos señalan el adulterio, la violencia intrafamiliar, el mutuo consentimiento, como causales que permiten el divorcio. A su derecha, en la segunda columna, está a disposición de ustedes el esbozo del enfoque de esta presentación. Ya no me estoy refiriendo a causales jurídicas, sino que voy a llamarle causales espirituales o socioafectivas, y son aquellas que provocan el divorcio. Por favor, nuevamente note la diferencia entre causales en que se permite el divorcio desde el punto de vista de las legislaciones de cada país e inclusive desde el punto de vista de la teología bíblica, y causales que provocan el divorcio. Algunas de estas causales que provocan el divorcio han sido expuestas también por numerosos, sobre todo consejeros cristianos, y algunas de ellas son, por ejemplo, la comunicación, la sexualidad, el cambio de prioridades, y ahí habrán otras más que no enumero porque solo las presento a manera de ejemplo. Entonces, atenúo la columna de la izquierda y dejo intacta la columna de la derecha para seguir enfatizando una vez más que el enfoque de esta exposición es sobre las causales que provocan el divorcio. En Mateo 19, capítulo 3, verso 10, es el texto que vamos a tomar como base para la exposición. Esporádicamente me voy a referir a su paralelo, que es Marcos capítulo 10, del versículo 1 al versículo 12. Pero como texto base vamos a tener Mateo. Y entonces me permito leer un texto bastante conocido, sobre todo para los que han explorado el tema. Leo de la versión de la versión nueva versión internacional. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, a manera de pregunta, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Creo que es nueva versión internacional, por el habéis. Versículo 5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Saltamos al verso 7. Los fariseos le dicen otra vez a Jesús a manera de pregunta, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Versículo 8, en el cual vamos a centrar nuestra atención en esta exposición.
Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Por favor, notemos la diferencia. En el versículo 8, Jesús se está refiriendo a la causal que provoca el divorcio. Y es hasta el verso 9 que se va a referir a la causal que permite el divorcio, que es donde ha estado el énfasis de la mayoría de eruditos bíblicos. Pero como estoy planteando, mi énfasis va a ser diferente. Va a ser en el verso 8, en la causal que provoca el divorcio y no en la causal que permite el divorcio. Pero sigo leyendo, verso 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así, la condición del hombre con su mujer no conviene casarse. Ahora, cuando hablamos de las causas que provocan el divorcio, que les voy a llamar espirituales, socioafectivas, voy a estar combinando estos dos términos, lo van a ver más adelante. Generalmente he encontrado, tanto a nivel secular como en el ámbito de iglesia, horizontal en su pantalla, un enfoque que es más popular. Es un enfoque impersonal. Porque cuando las personas generalmente se refieren a las causas que provocaron su divorcio, les da, hacen un enfoque temático, ¿verdad? Y plantean causales múltiples. Por ejemplo, sexualidad, finanzas, etcétera, etcétera. Notemos que este enfoque, que es más común, más difundido, más popular, es impersonal y está enfocado en las circunstancias, ¿verdad? Por lo tanto, el abordaje común que se da en el contexto secular e inclusive en el contexto de iglesia es un abordaje técnico, tratando de tratar principalmente con las circunstancias. Voy a aclararlo un poquito más adelante también. Ahora, el otro paradigma, que es el que yo quisiera plantear en esta exposición, está abajo. Por eso le pongo enfoque bíblico en contraposición con el enfoque popular. El enfoque bíblico no es impersonal, es personal y no es múltiple, sino que cuando uno revisa el texto bíblico, solo en Marcos 10 y en Mateo 19 es posible encontrar de manera explícita, concreta, una causal que provoca el divorcio, y es la dureza de corazón. Este enfoque que le estoy llamando enfoque bíblico, en lugar de trabajar con las circunstancias, debe ser orientado a las personas. No a la técnica, sino a las personas, porque es personal en contraposición con el enfoque más común o popular, que es impersonal. ¿Voy bien hasta aquí? ¿Me voy explicando con algunos que me asientan? Yo me doy cuenta que sí me estoy explicando, ¿sí? Todos hagan así, por favor, para ver si vamos bien. Ok, parece que sí vamos bien. Ok. Voy a referirme rápidamente al concepto de corazón. ¿Por qué? Cuando se hace un planteamiento como el que estoy proponiendo, que la Biblia propone una única causal que provoca el divorcio, es importante tratar de ahondar un poco en lo que es esta causal. Entonces voy a referirme al concepto de dureza de corazón, empezando primero por el concepto único de corazón y yendo posteriormente a la expresión completa dureza de corazón. Bueno, tecnicismos, ¿verdad? Corazón le asigna a la Biblia
funciones cognitivas y volitivas, no solo afectivas. Lo que estoy planteando y diciendo es que, contrario al enfoque tradicional que tenemos en Occidente, donde al corazón se le asignan principalmente funciones afectivas o se le relaciona principalmente con aspectos afectivos, ¿verdad? Por eso el símbolo del amor es un corazón y etcétera, etcétera. La Biblia, por el contrario, le asigna al corazón no solo funciones afectivas, sino también cognitivas, o sea, de pensamiento y funciones volitivas, ¿verdad? Por lo tanto, la Biblia plantea que del corazón del ser humano, ¿verdad? Pueden salir los recuerdos, los pensamientos, los planes, la evaluación de las circunstancias, la percepción de cómo son las cosas, las decisiones, la reflexión, etcétera, etcétera. En resumen, el concepto bíblico de corazón nos lleva a entender que el corazón en la escritura, en la Biblia, es la raíz de las acciones humanas. Sean estas afectivas, sean estas cognitivas y sean estas volitivas. Ahora, voy al concepto compuesto, ya no solo el concepto de corazón como sustantivo solito, sino a la expresión dureza de corazón. Los lingüistas proponen que esta expresión debe entenderse como una endiadis, esto es, una figura retórica o literaria en donde dos palabras transmiten un mismo concepto, ¿verdad? Esta expresión, dureza de corazón, tiene en la Biblia algunas expresiones sinónimas, que generalmente lo que hacen es combinar la expresión duro o dureza con alguna parte del cuerpo. Entonces, digamos que cuando uno trabaja desde el punto de vista semántico y conceptual el concepto, no solo debe abarcar la expresión dureza de corazón, sino todas aquellas que son sinónimas. Duros de cerviz, por ejemplo, duros de rostro, algunas otras expresiones bíblicas, ¿verdad? Básicamente se refiere a una actitud de obstinación y rebeldía y a un estado también. La dureza de corazón es tanto un estado, o sea, una condición en que una persona se encuentra, como una actitud que tiene sus manifestaciones. Ahora, cuando hablamos de dureza de corazón, algunas veces esta expresión tiene como sujeto a Dios en voz activa. De esta manera, se nos dice que Dios, por ejemplo, endureció a Faraón. Pero no solo tiene como sujeto a Dios en voz activa, sino que recurrentemente tiene como sujeto al ser humano. Y cuando se refiere o cuando tiene como sujeto al ser humano, se trata principalmente de una acción reflexiva. O sea, una acción cuyos efectos caen sobre la misma persona. De manera que la escritura dice, por ejemplo, que Faraón endureció su corazón, que los filisteos endurecieron su corazón, que Israel endureció su corazón, que los fariseos endurecían su corazón. Y allá por Marcos 8, inclusive, que los discípulos endurecían su corazón. Entonces, a manera de resumen, la dureza de corazón implica actitudes, implica conductas y puede llegar a ser un estado, o sea, una condición donde alguien se encuentra, ¿verdad? Las manifestaciones, las actitudes y las conductas que son producto de la dureza de corazón pueden dirigirse en dos direcciones. En sentido vertical hacia Dios, cuando alguien cierra su corazón hacia Dios en desobediencia, por ejemplo, a los mandamientos de Dios, pero no solo se pueden dirigir en sentido vertical, sino que también se pueden dirigir en sentido horizontal, o sea, hacia las personas. La dureza de corazón puede hacer que alguien tenga actitudes inadecuadas y conductas inadecuadas hacia otras personas. Rápidamente, cuando uno revisa, y aquí cito, lo tomo de Everett Harrison, un erudito
bíblico bastante reconocido, ha escrito varios comentarios bíblicos y tiene una introducción también. Él plantea que, por ejemplo, solo en el libro de Proverbios, es la lámina que tenemos enfrente, solo en el libro de Proverbios, cuando uno asocia el corazón con diferentes manifestaciones, se puede afirmar que el corazón, repito, en el libro de Proverbios, es el asiento de la perversidad, Proverbios 6:14, de las imaginaciones malvadas, 6:18, de la codicia, de la astucia, del engaño, de la necedad, de la congoja, de la amargura, del dolor, del hastío, de la altivez, de la arrogancia, del mal humor, de la envidia, etcétera, etcétera. Dejo Proverbios un momentito de lado y voy a otras partes de la escritura. Por ejemplo, la dureza de corazón también se puede manifestar con malos pensamientos, con quejas, con lujuria, con falta de entendimiento, con adulterio, con inmoralidad sexual y con mentira. Jesús de manera magistral lo resume en Lucas capítulo 6, verso 45, cuando él plantea que el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón, dice Jesús, habla la boca. Entonces notemos, querida familia, hermanos latinos, y si alguien nos ve de un poco más allá también, que del corazón humano pueden salir tanto lo bueno como lo malo, según la escritura, ¿verdad? Ahora, a manera de resumen, para acabar con esta parte semántica conceptual, uno podría decir que el corazón duro es un embotamiento de las facultades espirituales, cognitivas y psicológicas que evita una evaluación adecuada de las circunstancias y por lo tanto también evita una respuesta adecuada ante estas circunstancias. O sea, esa condición se manifiesta en actitudes y conductas que evita que se haga una valoración correcta de un entorno, de una circunstancia. Y por lo tanto también se reaccione de manera incorrecta hacia ese entorno, hacia esas circunstancias. Sus manifestaciones se pueden dirigir tanto hacia Dios como hacia las personas. Para terminar la parte conceptual, los pasajes que tratan sobre el divorcio, Marcos capítulo 10 y Mateo capítulo 19, se enmarcan en el contexto del discipulado y están rodeados de pasajes, ¿verdad?, donde se combina tanto acciones erróneas hacia Dios como acciones erróneas hacia las demás personas. Si usted revisa los pasajes tanto de Marcos 10 como de Mateo 19, se va a dar cuenta, por ejemplo, que en Marcos 10 está precedido de la narración de aquellos discípulos, de los discípulos que discutían por saber quién era el mayor de ellos. Cuando uno analiza el texto de Marcos 10 y de Mateo 19, se da cuenta de que la narración de la disputa de Jesús con los fariseos es seguida, por ejemplo, del pasaje que tiene que ver con la aceptación y rechazo de los niños por parte de los discípulos. Y más adelante del joven rico, de aquel hombre rico, ¿verdad?, que prefiere guardarse sus riquezas que dárselas a los pobres. Por lo tanto, en el contexto, digamos, literario, teológico de Marcos 10 y de Mateo 19, la orientación particular de la sección es horizontal, hacia el prójimo. Lo que sugiere que la dureza de corazón en Marcos 10 y en Mateo 19, en el pasaje que trata sobre el divorcio, implica no solo una actitud de obstinación hacia el matrimonio, hacia la institución divina que fue establecida por Dios, sino hacia el cónyuge, hacia el compañero, hacia la compañera, ¿verdad? El planteamiento entonces es que, contrario al abordaje popular que es de causalidad múltiple, temática
circunstancial e impersonal, en la Biblia solo se menciona de manera explícita una causal única. No es múltiple, es única. No es impersonal, es personal. Y se subraya algo que me parece que es fundamental para el entendimiento del tema. Mateo 19:8 se dice que por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Algunas versiones de la Biblia dejan ambiguo el texto cuando dice por la dureza de sus corazones. Y entonces uno se hace la pregunta, ¿de cuáles corazones? Fue que, por la dureza de cuáles corazones fue que Moisés dio el mandamiento. Por la dureza del corazón de la generación de Moisés, la del desierto, o por la dureza del corazón de la generación de Jesús. Bueno, cuando uno se da cuenta que el texto lo que utiliza la segunda persona del plural, puede darse cuenta que el reclamo de Jesús es que Moisés dio el mandamiento por la dureza del corazón de su propia generación, o sea, de la generación contemporánea con Jesús. Ahora, cuando uno, digamos que hace una conexión lógica desde mi punto de vista legítima de Deuteronomio con los evangelios, con Marcos y con Mateo, uno tiene que concluir que si Moisés hizo la concesión a su generación y luego Jesús en los evangelios dice que la hace por la dureza de corazón, entonces implica que la generación contemporánea a Moisés, la que convivió con Moisés, era una generación dura de corazón. Pero si el texto griego del Nuevo Testamento en Marcos y en Mateo nos dice que el reclamo de Jesús es que la concesión dada por Moisés no solo fue dada por la dureza de corazón de la generación de Moisés, sino también por la dureza de corazón de la generación contemporánea a Jesús. Y entonces se llega a concluir que el mandamiento fue dado por la obstinación de la generación de Moisés y por la obstinación de la generación de Jesús. Y la pregunta es, ¿sería ilegítimo un continuo y decir que la concesión es dada a lo largo de la historia de la redención por la constante obstinación del ser humano hacia Dios, que se manifiesta también en el contexto del matrimonio hacia el cónyuge? Bueno, son alternativas de razonamiento que el texto nos permite. A manera de ilustración, lo que estoy planteando es que, y por favor, la causa alegada viene por el dibujito, ¿verdad? Cuando popularmente se alega que la causal de divorcio son las finanzas, la incompatibilidad de caracteres o planes diferentes, la violencia, la infidelidad o problemas de sexualidad, por ejemplo. El planteamiento de esta exposición es que lo que estamos mencionando no son las causales reales, sino las manifestaciones o las circunstancias que se producen a partir de una causal única que la Biblia subraya, que es la dureza de corazón. Dedito arriba, por favor, o cabecita haciendo así. ¿Vamos bien? Sí, me voy explicando. Ok, gracias. Eso me permite seguir con tranquilidad. Entonces nos encontramos ante, y es el planteamiento, dos paradigmas diferentes. Permíteme tomarme un poquito de agua. El paradigma popular, que se encuentra abajo, ahora está abajo, de causales múltiples, de problemas impersonales como las finanzas, la comunicación, la sexualidad, etc. O lo que yo considero que es el paradigma bíblico, de causal única, con manifestaciones personales, que son muy puntualmente manifestaciones de un individuo, o sea, son manifestaciones volutivas de alguien que tiene voluntad, envidia, mentira, arrogancia, lujuria. Espero que esté siendo clara la diferencia de los dos paradigmas que estoy planteando. Desde mi punto de vista, entonces, el paradigma de arriba es el que debe
ser enfatizado, el que debe adquirir el énfasis, el matiz principal cuando se trata del divorcio. Recuerden, de causales que provocan el divorcio, porque las causales que lo permiten, pues será tema de otra ocasión y ya hay bastante escrito sobre eso. Estoy planteando sobre causales que provocan el divorcio, ¿verdad? Que existe un paradigma bíblico que es personal y que es único, que presenta una causalidad única, ¿verdad? ¿Cómo funcionaría esto en la práctica pastoral, por ejemplo, o en la terapia de pareja? Bueno, si una pareja viene y plantea la posibilidad del divorcio para el consejero, para el pastor cristiano, voy en la parte de abajo, y dice, miren, estamos pensando en divorciarnos porque tenemos muchos problemas financieros. El enfoque popular, que es impersonal, ¿verdad? Enfocaría la circunstancia o la situación, proponiendo soluciones desde la técnica, como por ejemplo enseñar a hacer un presupuesto a la pareja para ver si puedan, pues, mejorar su situación financiera. Esto está bien. No estoy diciendo, el planteamiento de esta exposición no es que esto está mal. El planteamiento es que hay algo que le debe anteceder y es el enfoque o el paradigma de la causal de dureza de corazón. Porque puede ser que ese problema financiero venga por alguna manifestación de una obstinación de uno o de los dos cónyuges. Por ejemplo, la envidia o la avaricia. La avaricia, el deseo de tener más y más y más dinero, y entonces se involucra o se compromete financieramente. O la envidia, porque el vecino o la vecina o otra pareja de la iglesia tiene un mejor carro, una mejor casa, o viste mejor, y entonces eso lo mete en problemas financieros, ¿verdad? Desde mi punto de vista, en la práctica, y es el planteamiento, repito, de esta noche, es que el enfoque primario debe estar en la persona y en la manifestación errónea de esta persona que les está llevando a un problema como el problema financiero. Digamos que en términos prácticos, hasta que las personas no trabajen con la envidia o con la avaricia, por ejemplo, ¿verdad? El hacer un presupuesto no causará todo el efecto esperado, porque la raíz sigue dando manifestaciones erróneas, ¿verdad? Otra ilustración, o más en detalle la ilustración. Tenemos la pareja A y la pareja B. Ambos tienen el mismo problema. Por favor, por supuesto que dos parejas diferentes no van a tener el mismo problema. Podrían tener problemas en la misma área, pero varían en intensidad, en matices, etc. El ejemplo es solo pedagógico, no es real. Bueno, la pareja A y la pareja B tienen el mismo problema, ¿verdad? Si se hace un abordaje técnico, se les enseña a hacer un presupuesto, podría ser que la pareja A termine en divorcio, pero la pareja B termine en una restauración del matrimonio. Ahora, ¿qué hace desde el punto de vista del planteamiento que estoy realizando que teniendo el mismo problema y teniendo el mismo abordaje, una termina en divorcio y otra en restauración? Bueno, el factor determinante es el corazón de cada uno de los cónyuges, el corazón de las personas, que hace que dependiendo de su actitud hacia Dios, hacia la familia, hacia su cónyuge, hacia sus hijos, etcétera, etcétera, el mismo abordaje técnico, temático, surja un efecto en una y no surja un efecto en la otra. De manera que el determinante en este paradigma es la actitud que asuman las personas, ¿verdad? Corazón bueno, corazón malo, en palabras de Jesús, ¿verdad? Voy terminando. El paradigma popular entonces plantea que una pareja se casa, ¿verdad? Vienen circunstancias que provocan el divorcio. Entonces uno se monta en un autobús o está en un supermercado o está en la iglesia o va a un
a un parque y le pregunta a alguien, mire, ¿por qué se divorciaron? Vieras que problemas de sexualidad, vieras que problemas de comunicación, vieras que problemas financieros. Notamos cómo el paradigma es impersonal, es temático, ¿verdad? El problema desde mi punto de vista con este paradigma es que, voy a sacar el punterito, las circunstancias no tienen voluntad. No pueden decidir permanecer en un matrimonio o no. Por lo tanto, no hay una responsabilidad objetiva que se le pueda asignar a las circunstancias. El paradigma bíblico plantearía que una pareja se casa, que empiezan a surgir actitudes y manifestaciones de un corazón no muy sano delante de Dios, y esas manifestaciones hacen que la pareja lamentablemente termine en divorcio. Ahora, noten que en este paradigma, que desde mi punto de vista es el que se nos plantea en la escritura, ¿verdad? Aquí sí hay entes volitivos. Aquí sí hay personas que ejercen voluntad, ¿verdad? No es impersonal como las circunstancias. Ahora sí son personales, ¿verdad? 2 diapositivas y termino. A manera de conclusión, desde mi punto de vista, la pregunta inicial la repito. ¿Cuál es o cuáles son las causales bíblicas que, y vuelvo a enfatizar, provocan el divorcio? ¿Verdad? ¿Es coherente el enfoque popular que se maneja de causalidad múltiple con la teología bíblica? ¿Es coherente vamos a ver, es coherente el abordaje temático, impersonal y múltiple con la teología bíblica? Bueno, depende de lo que entendamos, ¿verdad? Desde mi punto de vista, las causales que generalmente se proponen como causantes del divorcio solo son manifestaciones de una causal única, ¿verdad? Y esa causal única es personal, tiene voluntad, es volitiva, ¿verdad? Por lo tanto, existe ahí posibilidades de decidir un rumbo u otro, un camino u otro, ¿verdad? A manera de conclusión, entonces, el planteamiento de esta tarde-noche es que la única causal bíblica para el divorcio es la dureza de corazón, ¿verdad? No hay en la escritura explícitamente ningún otro texto que dé una causal que provoque el divorcio. Entonces, no existen causales múltiples, sino manifestaciones de una sola causal. Por lo tanto, el abordaje personal debe preceder el abordaje temático y es el que debe dirigir el tratamiento tanto preventivo como correctivo acerca del divorcio. Y como les he dicho que abordo el tema desde quien entiende que un matrimonio saludable solo es posible por la gracia de Dios. A veces, no tanto a través de nosotros, sino a pesar de nosotros, ¿verdad? Desde quien entiende que el tema toca sensibilidades y fibras muy particulares de las personas, me parece que vale la pena para concluir recordar la promesa que nos hace el Señor en el libro de Ezequiel. Yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos, en su pueblo, un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne, para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Lo que implica es que aquellas personas que tenemos a Cristo en nuestro corazón, potenciados por el Espíritu Santo, dándole lugar al Espíritu Santo para que pueda trabajar con nuestras vidas. Tenemos un potencial para poder mantenernos con un matrimonio saludable.
Noten que digo saludable, no digo perfecto. Los matrimonios perfectos no existen. Lo que sí existen son matrimonios saludables, que se mantienen en pie por la gracia de Dios y porque el Espíritu de Dios permite que el corazón de los cónyuges adquieran actitudes correctas para evaluar las circunstancias y responder a ellas. Aquí llega mi exposición, ¿verdad? Agradecerles y no sé, no sé qué sigue. Fabio, Sí. muchísimas gracias por la exposición y mientras que vas tomando aire, tómate un poco de agua y te voy a lanzar ahí las preguntas que ya me van colocando en el chat. Si hay una pregunta muy difícil, se me va a ir el internet para que lo tengan presente. No. Todas las preguntas son bien fáciles y tú que eres conocedor del tema va a ser sencillo y que nos plantees una respuesta a la inquietud que vamos teniendo sobre el tema. Antes de entrar a las preguntas, solamente recordar a los participantes, ahí ven el fondo que yo tengo, este 20 de enero ya está comenzando nuestro diplomado de Antiguo Testamento, ¿no? Les animo a que podamos matricularnos y estudiar para conocer un poquito más el tema de historia de Israel, el tema de los análisis literarios, estudios sociológicos, el contexto, para poder aprender a hacer un exégesis y lograr hacer una buena hermenéutica a través del texto. Así que desde ya vayan separando su tiempo, que sea esa acción de la voluntad del corazón para ir tocando el tema con Fabio, que Dios permita que ustedes puedan entrar a estos estudios y poder conocer un poco más. Entonces, antes de hacer las preguntas, quería recordarles esto. Bueno, Fabio, voy acá he anotado lo que me van escribiendo y vamos entrando ya al tema de las preguntas. Tú nos has comentado que la causal única, ¿no? ¿Qué cosa es? Dureza del corazón. Y bien nos has explicado que el tema del corazón, ahí están las raíces, me gustó esta parte, de las acciones humanas, ¿no? De ahí viene ese impulso, vamos a llamarle, al tema de la acción humana. La pregunta que nos lanzan acá, si siendo esta acción, que es causal, ¿no? de acción, ¿no? Y logra producirse, tú nos marcaste ahí el tema de que tienen dos parejas diferentes, tienen el mismo problema y algunos sí pueden regenerar o continuar esa vida, mientras que en otros casos hay rupturas. La pregunta va sobre esas personas que va la ruptura. Estas personas que rompen esta relación, que en el texto bíblico dice que a través de la dureza se da esto, ¿cómo deben continuar en la vida? Porque al parecer hay mucha pregunta, hay mucha condenación dentro de la iglesia. ¿Se pueden volver a juntar con otra persona del sexo opuesto, el hombre con una mujer y cada uno rehacer eso? ¿O deben quedarse en esa condición? ¿Qué nos podrías comentar bajo tu experiencia, Fabio, a esta pregunta? Gracias. Bueno, aquí nos metemos al tema de las causales, no solo que permite el divorcio, sino del nuevo matrimonio, ¿verdad? O de la nueva relación de pareja. Mire, lo primero que quisiera decir es que soy súper respetuoso de los enfoques que tienen sobre este tema cada denominación y cada iglesia local, ¿verdad? De hecho, me parece que cada denominación cristiana y cada iglesia local, cada pastor, debe de hacer un esbozo, ¿verdad? De cuáles son esas circunstancias que permiten que después de una ruptura matrimonial alguien pueda volver a rehacer su vida, ¿verdad? Entonces, es digamos que podría ser posible que lo que yo planteé en esta exposición
no coincida con lo que se piense dentro de la denominación o dentro de la iglesia local donde la persona que plantea la pregunta asiste. Mi recomendación es que la respuesta que yo dé debe ser cotejada con su pastor, ¿verdad? Con su pastor local. Desde mi punto de vista, ¿verdad? Los matices que puede tomar una separación son infinitos, ¿verdad? Lo que exige que cada situación debe de abordarse en su particularidad, ¿verdad? Dicho eso, me parece que, y es una opinión personal, siendo muy respetuoso de lo que cada denominación cristiana e iglesia local piense sobre el tema, a mí me parece que el pastor debe evaluar la situación en su particularidad y en términos, vamos a ver, en términos generales, pero no siempre, personas que terminan, ¿verdad? Una relación porque salir de esa relación era un asunto de vida y muerte, de vida o muerte, ¿verdad? Porque el cónyuge o uno de sus familiares tenían en peligro su integridad, su vida inclusive, ¿verdad? Eh, Tienen posibilidad de, una vez sanadas las heridas y agotando las posibilidades de reconstrucción del matrimonio anterior, pues de rehacer su vida. Lo que estoy diciendo es que yo lo he aplicado, ¿verdad? Llega esta muchacha y me dice, pastor, mi esposo violó a mi hija y tenía varias hijas. Y yo le digo, como le digo, perdón si dentro de una denominación o iglesia cristiana no harían lo que yo digo. Yo le digo, tiene que salir de esa relación de inmediato. No puede permitir que su esposo abuse de su hija y no puede exponer a las demás hijas, por ejemplo. Por ejemplo. También me parece que cuando una persona ha sido víctima, no solo lo que acabo de plantear de violencia, de manera que su integridad y su vida corría peligro, sino de una infidelidad, ¿verdad? De una infidelidad eh, eh, comprobada, ojo, no sospecha de infidelidad, ¿verdad? Yo cuando atiendo a las parejas les digo, y lo que me está diciendo es que sospecha o que está comprobada. Cuando hay una infidelidad comprobada, me parece que las personas tienen la posibilidad de, igual que con todos los casos, ¿verdad? Después de buscar las mejores posibilidades de reconstrucción de la relación, después de tomarse un tiempo para sanar, para razonar, para tratar temáticas personales, situaciones personales, etcétera, etcétera, podría tener la posibilidad de rehacer su vida. Y quizás agregaría yo, lo estoy diciendo de memoria, una tercera posibilidad, ¿verdad? Y es que cuando mi separación se dio en un contexto donde yo estaba fuera de la fe, ¿verdad? Donde no conocía al Señor y entonces no tenía el Espíritu Santo en mí, ni tenía el conocimiento de cuál era la voluntad de Dios para la fuerza con el que Dios plantea la necesidad de hacer los esfuerzos máximos para permanecer unidos, etcétera, etcétera. Y entonces yo me separé cuando no estaba en el Señor y luego, ya una vez separado, ¿verdad? Y rehecho mi relación o que la otra o que la persona de la cual me separé rehizo su relación y ya no hay forma de retomarla y todo. Vengo al Señor, acepto a Cristo, vengo a la iglesia y entiendo lo que Dios espera de mí. A mí me parece que es otro contexto donde las personas podrían rehacer su vida matrimonial o de pareja. Menciono estas tres. Tengo la sensación de que hay una cuarta, pero ahorita, como lo estoy mencionando de mente, no la tengo fresca, ¿verdad? Pero mencionaría en términos generales esas tres, siempre haciendo la salvedad que mi primera recomendación es que consulte a su pastor local sobre cuáles son cuál es el pensamiento de su iglesia local, de su denominación,
acerca del tema y que siga las directrices de su iglesia local. ¿Por qué? Un expositor desde Costa Rica a la distancia por vía Zoom difícilmente va a dar en el clavo como podría dar el pastor que conoce a sus ovejas, que las cuida, que las ama, que las aconseja. Ok, Fabio. Ahí, para serte sincero, tengo como unas 10 preguntas justamente del tema post. ¿Ya? Creo que ese es un tema muy vivido, vamos a decirlo así, en el día de hoy, y se ha hecho frecuente, y hay muchas preguntas al respecto, y creo que con la respuesta que nos estás dando, nos va dando luz, ¿no? A poder seguir viviendo esta vida cristiana en base a lo que Dios nos permite. Tú bien nos das el consejo que verlo a través de la iglesia local, ver qué es lo que el pastor dice. A ver, la siguiente pregunta viene un poquito mucho más atrás con respecto al texto, y a ver, te queremos robar la siguiente opinión. Nos dice, en Éxodo capítulo 20, ¿no? Dice los 10 mandamientos, una traducción un poquito más coloquial sería los 10 consejos de Dios. En uno de ellos dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni a tu siervo, ni tu criada, ni su buey, ni su asno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta que nos hace, ¿no? Eso está en Éxodo, al comienzo, ¿no? Eso está en Mateo, que nos has leído, que bien nos dijiste, Moisés lo plantea bajo esa generación. ¿No? Jesús lo plantea bajo la generación de él. Y te planteo yo esa pregunta en la generación de hoy. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué por qué crees tú ese accionar del corazón para codiciar, ¿no? Bueno, en el texto bíblico de Éxodo habla de varios elementos, pero habla del tema también de la mujer. ¿Será que tenemos una mirada errada, ¿no? De las relaciones humanas y no ver al otro o al prójimo como alguien que yo debo caminar siempre juntos y vivir y poder ser compatibles? ¿Qué nos podrías decir respecto a esto de 3 generaciones, ¿no? Moisés, Jesús y hoy, con la experiencia pastoral que tienes tú a la luz de este pasaje de Éxodo, el capítulo 20, versículo 17, de no codiciarás? Gracias. En general, a mí me parece, y es una percepción personal, ¿verdad? Que vivimos en una sociedad cada vez más individualista, ¿verdad? Donde la sociedad nos empuja, ¿verdad? A orientarnos a los derechos principalmente y menos a los deberes, ¿verdad? Las expresiones sociales, hablo por Costa Rica, no sé, supongo que toda Latinoamérica no es tan diferente de Costa Rica, ¿verdad? Luchas por derechos, cuando se señalan problemas se señalan en tercera persona, ¿verdad? No sé si en otros países se utiliza la expresión la tóxica o el tóxico. Han escuchado la expresión, ¿verdad? Aparece en redes sociales, ¿verdad? Entonces aparece un meme ahí o un video TikTok, el tóxico, la tóxica, ¿verdad? A mí me parece que un discípulo de Jesús debe preguntarse por su nivel de toxicidad propio, individual, ¿verdad? O sea, ¿en qué medida, ¿verdad? ¿En qué proporción yo tengo manifestaciones de toxicidad antes de ver hacia afuera? Es el consejo bíblico de Jesús en el famoso Sermón de la Montaña, ¿verdad? Mira, antes de ver la paja que está en el ojo de tu hermano, ¿por qué no te fijas en la viga propia, ¿verdad? Y entonces a mí me parece, gente, hermanos, ¿verdad? Que debemos de tener una lectura de la Biblia dirigida en primer lugar
a nosotros mismos, dirigiendo los focos, las luces a nosotros mismos. Y no sé si se produce en los demás países de Latinoamérica. Por ejemplo, en Costa Rica, creo que se inicia desde la juventud. A veces existe un enfoque de la formación cristiana en los datos, ¿verdad? Por ejemplo, en las iglesias, algunas iglesias en Costa Rica, hablo en la generalidad de la iglesia, no estoy pensando en alguna en particular. Por ejemplo, ¿verdad? Los esgrimias bíblicos se refieren a los datos, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprendernos cuántos días duró el diluvio, ¿verdad? ¿Quién era Ruth? ¿Verdad? Pero me parece que se debe hacer un acercamiento particular a la escritura donde cambiemos el enfoque de los datos a los valores, ¿verdad? ¿Qué conductas a evitar y qué conductas a imitar, ¿verdad? Me enseña este personaje bíblico, ¿verdad? Desde mi punto de vista, es principalmente, vamos a ver, la clave no está en saber que Caín mató a Abel y que eran hijos de Adán, sino qué actitudes en el corazón de Caín lo llevaron a matar a Abel y cómo yo pudiera, una lectura en primera persona, estar reflejando ese tipo de actitudes. O no las reflejo, pero estar consciente del potencial que tiene cada uno de nosotros de pecar. ¿Verdad? Miren, para ser muy generoso conmigo mismo, ¿verdad? Yo trato de hacer un ejercicio intencionado en mis niveles de toxicidad. Aunque si quiere una versión completa de eso, puede preguntarle a mi esposa. Pero yo trato de hacer un ejercicio de preguntarme qué manifestaciones, ¿verdad? De obstinación de corazón se manifiestan en mi vida o tendrían el potencial de manifestarse o son cíclicas, por ejemplo, ¿verdad? Casi nunca no, pero a veces en Costa Rica decimos se nos mete el agua, ¿verdad? Nos volvemos locos por una temporada o en una mañana o en una tarde y estamos especialmente irritables, ¿verdad? Y no echamos mano, ¿verdad? Del Espíritu Santo y de los consejos de las ciencias de la conducta, ¿verdad? Para tener un manejo más sobrio de nuestras propias conductas, ¿verdad? Entonces la invitación es, ¿verdad? En que básicamente nos enfoquemos, tengamos una relectura de la Biblia, ¿verdad? Donde vayamos más allá de los datos históricos, ¿verdad? Los que somos académicos de la Biblia, nos encanta el contexto cultural y los idiomas bíblicos y los estudios de palabras, sincrónico, asincrónico y todo eso. Pero que vayamos a que el texto bíblico nos confronte con nuestra realidad y delante de Dios, que el Espíritu Santo pueda poner un foco en nuestro corazón y nos haga saber, porque a veces son puntos ciegos para nosotros mismos, cuáles son las manifestaciones que podrían comprometer nuestra vida de pareja. Ok, Fabio. Con esto vamos ya terminando. Acá me parece que viene una pregunta un poquito más de largo aliento, un poquito complicada, ¿no? Acá O me sea que es dicen, el momento para que se me vaya el internet. sí, creo que sí, porque también yo también la estoy pensando acá, si alguien me pide el siguiente consejo, ¿no? Ahí estamos hablando de poder restituir una relación, cómo me debería quedar en esa misma situación o me volvería a casar, ¿no? Y acá nos dicen, si hay una persona que ha pasado esta experiencia, no voy a decir si es buena o mala, ¿no? Por una segunda vez y hasta una tercera vez, ¿no? La pregunta es, ¿debemos insistir en volvernos a juntar? ¿O después del recorrido de la vida, tomar lo que dice el texto? Creo que mejor me hubiera quedado así, ¿no? No me hubiera casado. ¿Qué piensas tú en base a dar un consejo especialmente a personas, ya voy a hablar en plural, que a veces no han tenido esa buena experiencia hasta ya en una tercera vez? Porque por ahí va la pregunta, ¿no? Y por ahí como que quiero intuir la respuesta, ¿no? Yo creo que ¿por qué
ya no el profesor Fabio, sino el pastor Fabio, me dice, oye, ¿sabes qué? Quédense así, pues, ¿no? Y porque van a tener mucho sufrimiento. ¿Qué nos podrías decir tú de esas personas que van por una tercera vez, que es, no sé, un poco complicado y al parecer por la pregunta que nos hacen esta persona en su contexto, sucede, ¿no? Yo Ujú, personalmente acá en Perú conozco casos muy particulares de una tercera vez, ¿no? Pero ujú. ¿cómo poder, a ver, Fabio, qué nos podrías decir en base a una experiencia repetitiva sucesivamente en base a esto? ¿Me debería quedar así? ¿Qué piensas tú? ¿Qué nos podrías decir? Mira, creo que Dios no está contestando mi oración de que se me vaya el internet, entonces ni modo. Miren, Sí, es hermanos, complicado, yo también lo veo complicado. cuando uno viene de una circunstancia de divorcio, tampoco voy a decir si es bueno o es malo, ¿verdad? Sea la primera, la segunda, la tercera o la cuarta vez, ¿verdad? No, desde mi punto de vista, no debería iniciar una nueva relación hasta hacer un recuento de lo sucedido, ¿verdad? Creo que todos los latinos somos futboleros, yo soy muy futbolero, ¿verdad? Pero un equipo de fútbol juega el domingo y el lunes ven el video, ¿verdad? Y analizan en qué fallaron, en la marca, en el pase, etcétera, etcétera. Entonces, desde mi punto de vista, habría que analizar, ¿verdad? Si después de una primera ruptura, las otras relaciones se han establecido con algún grado de ligereza o de prontitud. De manera que no se haya dado el espacio y la oportunidad de ver el video, ¿verdad? Para ver eh, en qué fallamos, ¿verdad? Siempre en primera persona, y asumir la actitud responsable de no proponer el inicio de una nueva relación sin que por lo menos hayamos con toda intencionalidad iniciado la labor de tratar de corregir aquellas cosas en las que creemos que hemos fallado en una relación anterior. Les voy a contar un secreto que no es tan secreto. Cuando yo voy a casar una pareja que considero que, aunque es divorciada, la Biblia le permite un nuevo matrimonio, yo a la persona divorciada le hago una serie de preguntas y yo le digo, mire, estas son preguntas no para que me las conteste a mí, sino para que las conteste a su nueva pareja. ¿Por qué? Porque ustedes son los que van a tener que lidiar con el matrimonio. El pastor va a estar cerca, va a estar atento, va a estar disponible, pero al final, en el ring de boxeo, son ustedes los que van a tener que competir. Entonces, yo a una persona divorciada que se quiere recasar de nuevo, en el caso de que los dos sean divorciados, se las hago a los dos, con la intención de que se le pregunte a la otra, que le conteste a la otra persona, le hago preguntas de este tipo. Y sería la invitación para hacerle, sería una invitación para que se las haga la persona que conoce este caso, que está en esta circunstancia. ¿En qué falló usted en la relación anterior? Esa es una de las preguntas que yo hago. A ver, fulanito, fulanita, ¿en qué falló usted en la relación anterior? Cuando los veo balbuceando, bueno, no se ha preguntado en qué falló, ¿verdad? No se ha sentado en primera persona a preguntarse, mire, yo creo que cometí este error en esta área, creo que me involucré demasiado en el trabajo, descuidé a mi familia, creo que, etcétera, etcétera. Entonces, cuando una persona balbucea y no logra esbozar ese ABC de los errores que he cometido en una relación anterior, yo les hago una invitación a que tomen ese primer paso, de identificar y de llamar por nombre y poder evitar el balbuceo y decir, mire, yo creo que en mi relación anterior yo descuidé a mi esposa,
¿verdad? Hice un manejo irresponsable de las finanzas, ¿verdad? No le prestaba atención a ella o a él, etcétera, etcétera. Hablo en términos del hombre hacia la mujer porque soy hombre, pero aplica para los dos términos. Cuando alguien ya supera el primer paso, por decirlo así, y logra esbozar cuáles son los errores cometidos, yo le hago una segunda pregunta, ¿verdad? ¿Qué ha hecho o está haciendo para minimizar el riesgo de que al entrar en una nueva relación se repitan los patrones? Bueno, puede ser que se produzca un balbuceo también. Parece que sí, se pudo haber identificado las cosas en las que fallamos, pero no ha habido una intencionalidad, ¿verdad? De buscar corregir esos elementos tóxicos en los cuales yo hice un aporte negativo en una relación anterior. Y ojo, a la pareja que se quiere casar con esta persona que viene una ruptura, le pregunto, después de que él ha esbozado en qué ha fallado, yo le pregunto a la otra persona, ¿y usted ve en el tiempo que tienen de este nuevo noviazgo algunos rasgos de eso que él menciona? Que fue lo que falló en la relación anterior. Y entonces, si la nueva pareja, espero que me vayan siguiendo, que no esté, que me vayan siguiendo. Si la nueva pareja me dice, ah, sí, él dijo que había fallado en esto y yo en nuestra relación veo rasgos o patrones o tendencias a eso. Entonces yo les digo, aquí hay señales de alerta, ¿verdad? Porque tenemos una persona que viene una ruptura, quiere rehacer su vida, pero no logra esbozar con facilidad, ¿verdad? Los errores que ha cometido. O sí los logra esbozar con facilidad, pero no logra puntualizar qué ha hecho de manera intencionada para corregir esos elementos o crecer en esas áreas. Y si a eso le sumamos que, ¿verdad? Todavía la nueva pareja o el nuevo prometido ve patrones de esos vicios en su relación, significa que los patrones que, comillas, lo llevaron a la separación en una relación anterior, están de nuevo en una nueva relación. Entonces, ¿verdad? Hermanos, más que el número de veces, ese es algo que tiene que tratar cada denominación, cada iglesia local, cada pastor local. Para mí, lo fundamental es entre una ruptura, ¿verdad? Y una nueva relación, ¿qué sucede? ¿Se toman las medidas adecuadas para tratar de no repetir patrones, ¿verdad? O en algún sentido se es irresponsable al proponerle a una dama o a un caballero, ¿verdad? Que nos casemos sin yo tratar de ofrecer una mejor versión de mí mismo. Me estoy explicando con esto, ¿verdad? Y entonces a mí me parece que esos son los elementos fundamentales que deben de tomarse en cuenta. No puedo decirle a una persona que se ha separado 3 veces si se puede volver a unir, porque creo que eso es algo que el pastor local o la iglesia local o la denominación es la que tiene que referirse acerca de si existe la posibilidad de que se vuelva a unir en matrimonio. Ninguna respuesta que yo dé a la pregunta va a tener sentido, porque al final es el pastor local o la iglesia local en la cual esa persona se va a casar la que van a decidir si le ofrecen la oportunidad de rehacer su vida matrimonial o no. Ok, Fabio, con esta termino. Ahí yo diría, Híjole, hay tiempos extras. sí, 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 sí. Ahí el tema está bien interesante y, verdad, no te voy a mentir o voy a pecar de exagerado, pero tengo muchas preguntas que se me están quedando, pero esta me parece, a ver, me la lanzan y a ver qué opinión nos puedas dar, ¿no? Voy a leer el texto de Mateo, pero en la versión TLA. Versículo 7 dice, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿no? Entonces, ¿por qué Moisés nos dejó una ley que dice que el hombre no puede separarse, etcétera, etcétera, ¿no? Nos dejó una ley. Y la pregunta que nos hacen es, ¿cómo podemos asociar esto de que Jesús dijo, no vine a abrogar la ley, sino a que se cumpla? Y ustedes la están incumpliendo. Entonces,
A ver, lo voy a tomar a título personal, ya que entonces todos los divorciados ya estamos condenados. A ver, ¿cuál es el consejo pastoral ahí que nos podría dar? Y con esto sí ya vamos terminando. En la TLA estás leyendo, ¿verdad? Sí, la vuelvo a leer. No, quise resaltar el tema de que dice, los fariseos dicen, ¿no? ¿Por qué Moisés nos dejó una ley que dice, ¿no? Ahí en la TLA sí lo expresa el tema ley y la pregunta es, ¿cómo asociar esto, ¿no? Que dice, Jesús dice que él vino a que no se abrogue la ley, sino que se cumpla. Entonces me tengo que divorciar, pues, ¿no? No, a ver, que, como que estoy pegándome la de legalista, ¿no? Por ahí va, creo que la pregunta, Fabio, ¿cuál es el consejo pastoral en ese sentido? Mira, voy a empezar por la parte exegética, que me parece que es importante, ¿verdad? Vamos a ver. En el texto de Mateo 19 encontramos una tensión entre los fariseos y Jesús. El género literario es disputa, ¿verdad? Es una disputa o es ¿cómo le llaman también? Sí, pongámosle disputa, ¿verdad? Donde existen diferentes matices. Jesús recurrentemente enfatiza el diseño original de Dios en el Génesis, mientras los fariseos, ¿verdad?, enfatizan la concesión dada por Moisés en Deuteronomio capítulo 24. Perdón si algunos tecnicismos complican la comprensión. En Deuteronomio 24 tenemos una ley casuística, ¿verdad? Y los fariseos en Mateo 19 lo plantean como si fuera una ley apodíctica. Una ley apodíctica es un mandamiento, ¿verdad? No matarás, no robarás. Una ley casuística es una legislación que se da para circunstancias que ya existen. O sea, no se manda a hacer algo, sino reaccionar ante una circunstancia. Por eso Deuteronomio 24 dice, ¿verdad? Que si un hombre hallara en su mujer tal y tal cosa, entonces dele carta de divorcio, ¿verdad? Básicamente Deuteronomio lo que dice es que no manda a la gente a divorciarse, no manda a las personas a divorciarse, lo que los manda a hacer es que en caso en que se produzca esta situación, hagan esto, ¿verdad? Ahora, en Mateo 19, ¿verdad? Los fariseos recurrentemente enfocan el texto como un mandamiento, mientras que Jesús lo enfoca como una concesión. Y aquí existe una diferencia. Una cosa es que Moisés haya mandado a hacer algo y otra cosa es que Moisés haya permitido que algo sucediera. Siguiendo con esta parte exegética, ¿verdad? A mí me da la impresión, vamos a ver, Jesús no vino a abrogar la ley, no vino a quitar la ley, digamos, ética, ¿verdad? Quizás la ley ceremonial sí, la ley civil sí, los que conocen de ese tema me seguirán en la diferenciación. Jesús no vino a quitar la ley ética, ¿verdad? Pero Jesús señala recurrentemente en sus disputas con los fariseos, no tanto la ley, o sea, el texto escrito como tal, sino la interpretación y los apéndices que los judíos habían puesto sobre la ley. Los que conocen el asunto del Midrash, de la Misná, de la ley oral, rabínica, etcétera, etcétera, sabrán que básicamente la ley dada en el texto del Antiguo Testamento había sido ampliada y se le habían agregado una serie de matices diferentes, ¿verdad? De parte de los judíos. Y entonces, cuando Jesús dice, vamos a ver, cuando el verso 7, tengo aquí la TLA dice, los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés nos dejó una ley? En otras versiones nos mandó, que dice que el hombre puede separarse de su esposa dando un certificado de divorcio, que la respuesta de Jesús en el verso 8 es una corrección. Y Jesús usa un verbo diferente. Moisés les permitió, ¿verdad? O sea, vea que la pregunta va en términos de lo que mandó Moisés y la respuesta de Jesús es en términos de lo que Moisés permitió. Ahí radica la diferencia.
Entonces, básicamente, los fariseos están interpretando el texto de Deuteronomio 24 como un mandato de Moisés y están, de alguna manera, tienen en su mente que el mandamiento, que esta ley de Deuteronomio 24, ¿verdad? Debe interpretarse en términos amplios, incluyendo la ley oral y toda la serie de matices que le habían dado los rabinos de su época, ¿verdad? Hillel y Shammai, creo que eran, etcétera, etcétera, las escuelas rabínicas. Jesús responde aclarando varias cosas. En primer lugar, que no es un mandamiento, sino que es una concesión, ¿verdad? Y que el mandamiento vino a raíz de la condición del ser humano, pero que en el Génesis, en el diseño original de Dios, ¿verdad? El propósito o el plan de Dios para el matrimonio era diferente, ¿verdad? Me estoy explicando. Perdón, Eduardo, No, está bien, está tengo la bien. sensación de que me faltó algo por responder, pero no sé si esto responde. No, está bien, porque ahí has hecho el tema exegético y ahí está asociado a cuando, ¿no? Sucede algo y tú corriges, ¿no? Por ahí va. Fabio, muchísimas gracias. ¿Ves que no se fue el internet? Todas fueron preguntas fáciles, así que con tu conocimiento y tu expertise y tu espíritu pastoral nos has orientado sobre estos casos. Gracias por este tiempo y doy paso a Rolando desde Bolivia, que tiene la parte final en el día de hoy. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Fabio, por esta exposición. Estamos muy contentos. Y bueno, vamos a enterarnos hoy lo que va a pasar el viernes 24 de noviembre. Voy a pedir que me ayude con la lámina, Ronald. Miren, hermanos, a nosotros que nos gusta exponer las escrituras, tenemos un tema muy interesante. Importancia de la preparación de un sermón. Estará a cargo del profesor Tomás Sáenz. Hermanos, tenemos que traer mucho cuaderno, mucha nota, porque va a ser un tema sin duda muy interesante, muy profundo, la importancia de la preparación de un sermón. Entonces, la cita es este viernes 24 de noviembre, en el mismo horario, hermanos, prepárense y estemos listos para poder continuar con esta linda exposición del viernes 24. Y hermanos, también quiero ahora compartir con ustedes aquello que las Sociedades Bíblicas Unidas siempre lo estamos haciendo, y es bendecir también a aquellos que nos bendicen con su presencia. Esta noche tenemos un grupo precioso de hermanos que han ganado un recurso bíblico y voy a dar lectura. Por ejemplo, tenemos del Perú, tenemos al señor Julio Rojas Flores. De Chile, Samuel Pulgar. De Ecuador, Kevin Sánchez. De Guatemala, Iván Paz. De Colombia, Shirley Tafur. De Bolivia, Sandra Choque. México, Cindy Martínez. De Paraguay, Miguel Molas. De Panamá, Franklin South. De Costa Rica, Mario Rueda. Y tenemos, después de muchas semanas, tenemos desde Cuba, que tenemos un participante, y el ganador del recurso bíblico en Cuba es Yaili Valdés. Apreciados hermanos, usted ha oído su nombre, tiene que acercarse a la Sociedad Bíblica de su país y decir: he sido bendecido con un recurso bíblico, y se te va a entregar en el lugar este material. Bien, hermanos, después de esto voy a invitar a nuestro hermano desde Chile, Marcelo Millán, quien va a encomendarnos al Señor con una palabra de oración y una despedida. Adelante, Marcelito. Gracias, Rolando. Buen Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar reunidos. Pedimos, Señor, tu oración, tu bendición, especialmente, Señor, para todas las personas y hermanos que están conectados en este momento a lo largo de la América. Rogamos tu bendición para cada uno de ellos, Señor, y es que este mensaje también haya sido, Señor, de
que impacte sus corazones, Señor, y le acompañe también en todas las áreas, Señor, de su vida. Gracias damos por las sociedades bíblicas, Señor, que permite también llevar esta comunicación, Señor, y también esta exhortación, Señor, a cada uno de los rincones de la América. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muchas gracias a todos. Pueden abrir sus micrófonos y nos vamos despidiendo hasta el próximo viernes, que estamos todos invitados para las 7 de la noche a la siguiente conferencia. Buenas noches con todos. Gracias, bendiciones. Muchas Dios gracias. les Que estén muy bien. bendiga. Un abrazo. Que lo bendiga. El Señor me los bendiga. Muchas gracias. De Perú. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones.